Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices, si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices, si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices, si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga, amén, 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 Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga, amén, amén, amén. Si Dios quiere bendecirte, tú caminas sobre las aguas, los mares se multiplican y los animales hablan. Si Dios quiere bendecirte, tú caminas sobre las aguas, los mares se multiplican y los animales hablan. Dios te bendiga, amén. Ay, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Hola, buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo están? La bendición de Dios con cada uno de ustedes. En esta mañana ya estamos en la presentación de su programa Tiempos Decisivos desde Otomayor, República Dominicana. Yo soy el pastor Diógenes Lorenzo Morales, invitándolos para que estén con nosotros. Aleluya, durante este tiempo donde estaremos compartiendo con todos una palabra de parte de Dios en estos tiempos difíciles, malos y peligrosos que estamos viviendo, esperando que el contenido de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy sea un contenido que llene de bendición su vida, la vida de su casa y la de su familia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca de un hombre fuerte, pero inestable. Eso habla la Biblia. Un hombre fuerte, pero inestable. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Esperando que podamos aprender de él y tomar la parte positiva. Es decir, aprender a recibir fortaleza de Dios y conservarla y echar hacia un lado nuestra inestabilidad espiritual. Aleluya, que como humanos, sujetos a pasiones y debilidades, muchas veces confrontamos. Bendito sea el nombre poderoso de Dios, pero que tenemos que poner de nuestra parte para seguir el plan y el propósito, aleluya, que Dios tiene para con nosotros. Así que yo quiero invitarlo a usted a leer una porción bíblica que está en el libro de los jueces. Hemos estado hablando estos días acerca del libro de los jueces. Y yo quiero leer, iniciando en el versículo 13, una porción de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez más, los israelitas hicieron lo malo delante de Jehová. Por eso él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora llamado Manoah, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrá un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte,
ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y dará a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Vamos también a leer algunos versos en el capítulo 16. Aleluya. Y dice así la palabra de Dios. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció: Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad, y se quedaron quietos durante toda la noche, diciéndose: lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus dos postes y con su cerrojo y todo, y se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Pasando algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorek que se llamaba Dalila, y los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Y Dalila le dijo a Sansón: dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Y Sansón le respondió: si me atas con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquiera de otros hombres mortales. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Esa es la palabra que hemos leído en esta mañana. Así que manténgase atento, vamos a estar compartiendo con ustedes el contenido, alabado sea Dios para siempre, de estos pasajes bíblicos que hemos leído en la mañana de hoy en su programa Tiempos Decisivos, con la esperanza de que usted y yo aprendamos algunas cosas que sean de beneficio para nuestra vida, alabado sea Dios para siempre, como hombres y como mujeres de Dios. Y aquellos que todavía no son creyentes, estén atentos, estén pendientes, porque Dios nunca llega tarde, siempre llega con una palabra a tiempo, una palabra oportuna, con el propósito de ayudarnos a cultivar nuestra fe y a confiar en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero decirle que Dios juzga a quien sigue en su propio camino y no cuentan con él. Muchas veces estamos en el Evangelio y hemos hecho profesión de fe. Sin embargo, nos salimos de la palabra trazada, que es la palabra que Dios nos ha dado en el ministerio, nos ha dado en el llamado, en la vida cristiana, y que usted y yo debemos vivir conforme a esa palabra que Dios nos ha dado, porque esa es la palabra que se enfoca en el plan y en el propósito de Dios para nuestras vidas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Salirse de esa palabra es como abandonar
el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Quiero saludar a nuestro hermano Ariel Piña, que nos está viendo en esta hora. De manera que hablar de Sansón, un hombre fuerte, bíblicamente hablando, es lo mismo que hablar de un hombre o una mujer que está fuerte en el espíritu. Aleluya, cuya fuerza no vienen de su fuerza física y que no depende de sí mismo, sino que depende de Dios. Pero independientemente de la fortaleza física que tenía Sansón, vamos a estar hablando acerca de su vida inestable. Bendito sea Dios para siempre. Reflejaba una inestabilidad sorprendente, hasta cierto punto alarmante, porque de algún modo Sansón estaba jugando con el ministerio, estaba jugando con su fortaleza física y estaba jugando con los planes y propósitos que Dios tenía para su vida. Aleluya. De manera que hoy vamos a estar aprendiendo acerca de lo sucedido a Sansón. Aleluya. Y no confiar en nuestras propias fuerzas físicas, en nuestras fuerzas personales o nuestros conocimientos o en nuestras propias habilidades. Más bien, bendito sea Dios para siempre, confiar en la fortaleza de nuestro amado Padre Celestial. La Biblia dice que nadie puede ser fuerte por su propia fuerza. Eso de ninguna manera. Bendito sea Dios para siempre. Por más sabiduría personal o terrenal que usted tenga, la Biblia dice que la sabiduría humana es terrenal, pero además también es diabólica. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, la prudencia de un hombre o de una mujer de Dios, un hombre sensato, una mujer sensata, espiritualmente hablando, es no confiar en sí mismo, aleluya, sino confiar en Dios. Y cuando usted pone su confianza total y plena en el amado Señor, entonces las cosas van a salir necesariamente bien, porque no depende de usted, depende de los planes y propósitos que Dios tiene para su vida, usándonos como instrumento en sus manos poderosas para que su nombre sea glorificado en todo tiempo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Por qué hablando de llamado debemos confiar en el Señor más que nosotros mismos? Bendito sea Dios para siempre. Dios nos llama de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito. Ahora, muchas veces, mis amados, nosotros ponemos en peligro el cumplimiento del llamado de Dios y los planes que Dios tiene para nosotros porque nosotros decidimos buscar nuestros beneficios personales cuando la palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas. O sea, el plan y el propósito de Dios es que pongamos nuestra confianza en Él, tanto hablando de mí y de usted, bendito sea el nombre poderoso del Señor, y todas las cosas van a ser añadidas conforme a su riqueza en gloria. Aleluya, sabiendo que Dios no nos desampara, ni nos deja solos, que no es justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Bendito sea Dios para siempre. Dios es poderoso. A Él sea toda la gloria. Bendito sea el Señor. Muchas veces, aleluya, tratamos, aleluya, llamados de Dios como gravoso. A veces sentimos que es una carga pesada. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Inclusive es posible que nosotros nos esforcemos por
cumplir el llamado y el propósito de Dios con nuestros propios planes, con nuestras propias estrategias o con nuestras fuerzas humanas. Y eso puede ser que esté lleno de complicaciones en el camino, porque los planes humanos, los planes terrenales o las estrategias humanas nunca van a ser superiores a los planes y propósitos de Dios. Aunque Dios pone nuestras ideas en nuestro corazón, debemos siempre buscar la guianza, la dirección de Dios para que sea Él quien dirija nuestros pasos, para que sea Él que nos guíe y nos conduzca por la senda que Él quiere, porque la senda de Dios siempre será una senda exitosa. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. A veces suceden cosas que no asimilamos ni entendemos porque son parte del plan de Dios para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Ahora, pero cuando nosotros seguimos el plan de Dios, damos gracias a Dios por todo, honrando el santo nombre, vamos a ver su grandeza manifestada en nuestra vida, confiando, aleluya, que Él siempre está con nosotros porque es omnipresente, confiando que Él todo lo puede porque es omnipotente y aunque nosotros no entendamos muchas cosas, pero dependemos de Él y sabemos que Dios todo lo entiende porque Él es omnisciente y sabe todas las cosas. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Aquí, de entrada, estamos mirando el nacimiento milagroso de Sansón. Bendito sea el Señor, la historia habla, tal como leímos, alabado sea Dios para siempre, de ese hecho milagroso. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Pero a diferencia de otros libros, Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Una vez más, los israelitas hicieron los malos ante los ojos de Jehová y el Señor lo entregó en manos de los filisteos por un periodo de 40 años. Un tiempo fuerte, aleluya. El pueblo se olvidó de Dios durante ese periodo, un tiempo largo para que se levantase una nueva generación. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ahora, lo que estamos viendo aquí, que ellos cayeron en el pecado, se olvidaron de Dios que lo había librado de la esclavitud de los egipcios, alabado sea Dios para siempre, y que lo había llevado a la tierra que le había prometido, alabado sea Señor, una tierra que fluía leche y miel, había hecho de ellos una nación. Sin embargo, a la altura de lo que estamos hablando ya aquí en el libro de los jueces, era un pueblo corrompido, un pueblo desobediente, que no estaba adorando a Dios, estaba adorando a los ídolos, bendito sea Dios para siempre, que no podían ver, no podían oír, pero tampoco podían moverse. Esos ídolos muertos que no tienen vida y que no podían hacer nada a favor de Israel. Es fuerte el contraste histórico porque dejar de obedecer y de serle fiel a un Dios como Jehová de los ejércitos, que lo había sacado de la esclavitud, que lo había sacado de una vida difícil, cómoda, de las manos de servidumbre, lo había sacado de la servidumbre, bendito sea Dios para siempre, y lo sacó con un brazo extendido, un brazo poderoso, manifestando su poder a través del Mar Rojo. Usted conoce la historia, cómo ellos cruzaron en seco el Mar Rojo y cómo el Señor lo condujo en el desierto. Alabado sea Dios para siempre, le dio sustento de día en columnas de fuego, de noche en columnas de nube, estuvo protegiendo a ese pueblo. Yo quiero saludar a nuestra hermana Elancy Gabriel, alabado sea Dios para siempre, que entró a esta transmisión. Pero mire lo tenaz.
Ellos le están sirviendo a un Dios grande, a un Dios poderoso que le ha probado su fortaleza. Aleluya, que quiere su bienestar, tanto físico como espiritual. Sin embargo, ellos abandonan a ese Dios ya hasta la altura del capítulo 13 del libro de los jueces. Estamos bien, como tantas veces lo habían hecho el mal, habían clamado al Señor y el Señor le había mandado un libertador. Pero en esta ocasión, ellos hicieron lo malo y el Señor lo entregó en la mano de los filisteos por 40 años. 40 años de sufrimientos, 40 años de dolor, 40 años de angustia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces ellos se apartaron. Estaban adorando ídolos muertos, dioses que no ayudan para nada al ser humano. Entonces, alabado sea el nombre poderoso del Señor, la respuesta de Dios fue permitir que cosecharan las consecuencias de sus obras. Porque la palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, porque Dios no puede ser burlado. La palabra es clara. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, si realmente querían servir a otros dioses o a dioses extraños, también iban a tener que servir a pueblos extraños. Y el Señor permitió, aleluya, que ellos tuviesen que servir a los filisteos. Alabado sea el Señor, de manera que entregó a Israel, tal como nos habla el versículo 1 de este capítulo 13, en manos de los filisteos por 40 años. Bendito sea Dios para siempre. Y en esos 40 años era un tiempo suficiente para que transcurriera toda una generación. Bendito sea el Señor. Entonces la nueva generación de israelitas que se levantó no conocía otra cosa más, alabado sea el Señor, que servir a los filisteos. Imagínese usted que asimilaron esa costumbre pagana de esa nación. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque los padres fueron decadentes en no transmitir y enseñar los mandamientos que había que enseñarle al pueblo de Dios. El Señor le había dicho que esos mandamientos, esas palabras que él le había dado, estaban para que ellos se le enseñaran a sus hijos y se la transmitieran de generación en generación a sus hijos y a sus nietos, para evitar lo que estaba pasando, que se levantase una generación que no conocía a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Franklin, Espíritu Rosario, que nos está viendo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, precisamente, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y a diferencia de otros relatos del libro de los jueces, alabado sea Dios para siempre, este libro no comienza indicando que el pueblo de Israel estuviese clamando a Dios para pedir la liberación. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Quizás el hecho de haber sido gobernado por los filisteos hizo que perdieran toda esperanza. Porque cuando uno pierde la esperanza, mucha gente se olvida de Dios. Y sobre todo cuando han estado viviendo de espalda a Dios. O sea, en otros capítulos bíblicos del libro de los jueces, el pueblo clamaba para que Dios les diera un libertador. Pero aquí no, ellos no estaban clamando para eso. Como que ya habían perdido toda esperanza. Y Dios interviene. O interviene de forma espontánea, porque es el Señor que se le presenta a Manoah. Dice la palabra en el versículo 2 que cierto hombre de Sora, llamado Manoah, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no había dado hijos, porque era estéril. Dice, pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijo, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino, de ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas cosas impuras. Aleluya. Porque concebirás y dará a luz un hijo, y no pasará navaja por su cabeza,
porque este niño será un niño nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer, y él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos, de los enemigos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Tremendo. Esa es la promesa. Dios, como es un Dios clemente, como es un Dios bondadoso, como es un Dios de misericordia, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Aunque el pueblo no estaba clamando por liberación, aunque el pueblo en esta ocasión no está pidiendo un libertador, pero Dios sabe y conocía las consecuencias por las cuales estaba pasando su pueblo. Y Dios interviene. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque el pueblo estaba tranquilo, Dios estaba viendo la situación de ese pueblo. Mire bien lo que dice la Biblia. La palabra dice que nosotros debemos estar tranquilos, que Dios va a pelear por nosotros. Aleluya. El pueblo estaba tan tranquilo de Israel que ni siquiera estaba clamando en el tiempo de versículo 13 por un libertador. 40 años de angustia, de sufrimiento, de esclavitud, adorando dioses paganos, pero también sirviendo a otra nación, como era el caso de los filisteos. Bendito sea el Señor. Entonces Dios interviene de una manera sobrenatural en la historia de Israel, aunque el pueblo no le pidió ayuda en esta ocasión. Bendito sea Dios para siempre. El Señor comenzó prometiendo el nacimiento de un libertador cuya madre, bendito sea Dios para siempre, era totalmente estéril a mucho tiempo. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios rompe todos los parámetros históricos habidos y por haber. Y la imposibilidad del hombre para bendecir a su pueblo cuando Él quiere. O sea, nosotros, tanto usted como yo, debemos mantener nuestra confianza firme en nuestro amado Señor, sabiendo que Él es un Dios grande, poderoso, y que no hay nada que lo detenga o le impida bendecir a su pueblo. Mira, en estos tiempos que estamos viviendo, cuando nosotros nos mantenemos firmes, alabado sea Dios para siempre, en la roca, no importando que soplen vientos, ni que soplen ríos, y que le den duro a la casa, esa casa no va a caer. Su vida espiritual no se va a derrumbar, porque Dios siempre está presente con nosotros como un poderoso gigante. Ahora nosotros tenemos que seguir confiando en esa cobertura, porque cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios y perdemos nuestra confianza en ella, entonces venimos a ser como aquel que edificó su casa sobre la arena. Soplaron ríos, soplaron vientos, le dieron duro a la casa y la casa se desplomó porque estaba cimentada sobre la arena. Y usted no ha sido llamado a cimentar su fe sobre la arena, sino sobre la roca, para que cuando vengan los tiempos difíciles de su vida, usted se pueda sostener en la fe, en la fidelidad y en la obediencia a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cómo se veía la esterilidad en los tiempos bíblicos? Yo quiero que usted se aprenda eso en esta hermosa mañana. Durante los tiempos bíblicos se consideraba con frecuencia que las mujeres estériles, bendito sea Dios para siempre, padecían una maldición. Aleluya, por causa de algún pecado que ellas habían cometido. Estas mujeres vivían su esterilidad con una vergüenza, alabado sea Dios para siempre, porque ellas pensaban que tenían una maldición encima. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Ahora, el milagro del nacimiento de Sansón comenzó con la manera con que fue anunciado por el ángel. El ángel de Jehová se le apareció a la mujer de Manoah para darle un mensaje. Y le dijo que a pesar de que ella había sido estéril, que a pesar de que ella no había tenido hijo, hasta ese momento ella iba a dar a luz un hijo, un niño. Bendito sea Dios para siempre. Este anuncio se había producido, alabado sea el Señor,
En otras ocasiones en Israel, como el caso de Sara, mujeres también estériles que dieron a luz. Usted conoce la historia. Ahora bien, el anuncio del nacimiento de Sansón tenía rasgos distintivos importantes que inclusive se parecían a otras apariciones y anuncios de niños, mujeres estériles, pero también con una cierta diferencia. Mire, en primer lugar, la mujer de Manoa se le ordenó que no bebiera vino ni sidra. En segundo lugar, el niño debía ser nazareo toda su vida, desde el nacimiento. Aleluya. Aún antes de nacer, desde el vientre de su madre. Usted puede leer a Números, capítulo 6, versículo 1 al 21, se va a dar cuenta de otros casos. Se describe el voto nazareo como una consagración voluntaria al Señor durante un periodo de tiempo especial o específico, señalado, alabado sea el Señor por la persona que hace el voto. En este caso, no fue Sansón que hizo el voto nazareo, es elección divina. El Padre Celestial está prediciendo el nacimiento del niño, pero también de la condición en que este niño iba a vivir. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. A esta persona se le exigía que se abstuviera de todas formas de vino, vinagre, bebida fuerte. Bendito sea el Señor, porque debía guardarse también de todas cosas inmundas, totalmente separado y consagrado por él. Según, alabado sea Dios para siempre, otra de las exigencias del voto nazareo, la persona no debía oiga bien, cortarse el cabello durante el tiempo que durara su voto. Si el voto se quebrantaba de manera inadvertida, alabado sea el Señor, porque se tocaba, por ejemplo, el cadáver, un animal muerto, entonces la persona debía raparse la cabeza y comenzar de nuevo el voto. Aleluya. Las cosas de Dios siempre han sido cosas muy serias, aleluya, y que deben cumplirse tal como Él ha descrito en su palabra, como Él ha sido su plan y su propósito. Lo que era exclusivo de ese voto, aleluya, es que comenzaría a partir del nacimiento de Sansón, a diferencia de otros votos nazareos que se hicieron. El mismo, alabado sea Dios para siempre, no fue quien hizo el voto, sino, y ya le estoy diciendo que fue elección divina. Bendito sea Dios para siempre. Los padres debían ser vigilantes del cumplimiento de esos votos, tal como Dios le estaba siguiendo en la vida de Sansón. El hijo de Manoa debía estar consagrado a Dios para cumplir los propósitos que el Señor tenía con él, que era comenzar a salvar a Israel. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Por eso dice la parte final del versículo 5, dice que Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Ese era el plan y el propósito de Dios para librar a la nación de las manos del enemigo. Bendito sea Dios para siempre, que oprimía a su pueblo. Aleluya. Cuántas cosas. Usted sabe la victoria de David, pero el enemigo siempre anda como león rugiente. Cuando tú le permites esclavizarte, te esclavizará nuevamente y va a tener que volver a echar una guerra con él. Aleluya. Y en Israel no había alguien que tuviese la capacidad de confrontar los problemas que estaba viviendo el pueblo de Dios. Aleluya. Porque el pueblo también era terco y no ponía de su parte para mantener la fidelidad y la obediencia a Dios. Entonces Dios lo entregó por 40 años en manos de los filisteos. Oh, si eso es lo que ustedes quieren, ser esclavos.
Si ustedes quieren que el diablo esté acabando con ustedes y los maltrate, entonces el Señor lo entregó en las manos de los filisteos y de estas naciones paganas. Pero lo lindo es que las cosas de Dios se hacen bien y se hacen en orden. Mire bien. Lo primero que hizo la mujer de Manoah fue ir a su esposo, alabado sea el Señor, para contarle todo lo que el ángel le había dicho. Si usted lee el versículo 6, dice la palabra que la mujer fue donde estaba su esposo y le dijo: un hombre de Dios, hablando del ángel, vino donde yo estaba con su aspecto imponente. Parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino, ni ninguna bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Y ponga atención, hasta el día de su muerte, porque todos sabemos lo que pasó en el camino cuando a Sansón se le cortó el pelo. Ese pelo tenía que estar en la cabeza de Sansón hasta el día de su muerte. Entonces Manoah oró al Señor: oh Señor, te ruego que me permitas y que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Tremendo. Y una cosa que me gusta, una mujer estéril que nunca le ha dado un hijo a Manoah, y de repente que salga embarazada, sería una complicación muy seria. Y ella lo primero que hace es comunicarse con su esposo y le dice: mire, hay un varón con aspecto de ángel que se ha presentado ante mí y me ha dicho que yo voy a concebir un hijo. Le comunica a su esposo, el esposo se pone en oración y le pide a Dios que le envíe nuevamente ese varón para confirmar la forma en que ellos debían criar a ese niño para los planes y los propósitos de Dios. Aleluya. Mire, cuando el niño nació, Manoah y su mujer le pusieron por nombre Sansón. Muchos creen que el nombre de Sansón se deriva de una palabra hebrea que significa semejante al sol o héroe de sol, porque había nacido cerca de una ciudad que se llama Bet-Semit, que significa casa del sol. Sin embargo, esto no se corresponde con la manera en que los judíos le ponían sus nombres a sus hijos en la antigüedad, y en especial a los niños, aleluya, que nacían con la promesa de parte del Señor. Sansón, según un historiador judío conocido con el nombre de Josefo, deriva de la palabra hebrea que se define al fuerte o atrevido, queriendo indicar que sus padres le habían puesto el nombre de Sansón, anticipando la fortaleza que tendría para liberar a Israel, su pueblo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Sansón creció, Dios lo bendijo de una forma muy especial, ya grande. Bendito sea el nombre poderoso. Dice la palabra, dice que la mujer dio a luz un niño, le llamó Sansón, y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahananet Dan,
entre Sora y Estaol. Aleluya, estaba creciendo. La bendición de Dios estaba cayendo sobre él. Se veía clara. Alabado sea Dios para siempre. No le cabía la menor duda a su padre de que Dios había bendecido a su hijo y que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre Sansón. Vamos a hablar de un punto acerca de la debilidad de Sansón y su tentadora oferta. Porque el punto es interesante, porque no solamente Sansón tiene sus debilidades, no solamente Sansón es tentado. Usted y yo podemos ser sentados como hombres y como mujeres de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Ahora, ¿cuál será la posición y la postura que usted y yo vamos a asumir frente a los ataques del enemigo? Bendito sea el nombre poderoso de nuestro amado Señor. Escuche bien. En este capítulo 16, aleluya, la palabra comienza hablando que pasado algún tiempo Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorén que se llamaba Dalila. Y los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, mira, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que nosotros lo atemos y tengamos dominio de él. Aleluya. Y cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Tentadora oferta para Dalila. Bendito sea Dios para siempre. Mucho dinero de por medio para que ella dominara al varón, al siervo de Dios, a fin de que les revelara el secreto y Sansón vuelto loco por Dalila, una mujer hermosa. Vamos a considerar estos detalles. Miren, pasó el tiempo y Sansón no era fiel a su voto nazareo. En vez de seguir el llamado de Dios sobre su vida, había seguido sus propios intereses personales y satisfacer los anhelos de sus apetitos. La carne le estaba pidiendo a él mujeres, y había mujeres hermosas. Bendito sea Dios para siempre, Sansón. No era fácil, Sansón. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, se había casado con una mujer cananea. Había tocado a un león muerto. Había dormido con una prostituta y hasta se encontraba en el círculo vicioso de venganza con los filisteos. Ese era el jueguito que Sansón venía confrontando y venía trayendo en su vida espiritual. Cuando visitó a una prostituta en Gaza, asombró y humilló a todos los filisteos al escapar de la trampa que ellos le habían tendido. Además de huir, arrancó las puertas de la ciudad y cargó con ella en sus hombros y la llevó a la cumbre del monte. Según Jueces, capítulo 16, verso 3. Y esto le sirvió a los filisteos de motivación para querer descubrir y saber por qué Sansón era un hombre tan fuerte. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, de manera que fueron, tal como le leí, donde Dalila, porque se dieron cuenta que él estaba enamorado, había dormido con una prostituta, y le dijeron a Dalila, mira, te vamos a dar 1100 toneladas de plata para que tú seduzcas a Sansón y lo convenza para que te diga cuál es el secreto de su fuerza. Y eran 5 reyes filisteos.
5 gobernantes. Cada uno le estaban dando 1.100 toneladas de plata. Se estaba hablando de 5.500 toneladas de plata. Imagínese usted, es decir, Dalila, por muy bien que le cayera a Sansón, la plata le caía mejor. Aleluya. Y ella estuvo dispuesta a negociar a Sansón por todos esos billetes que se le estaban ofreciendo. Recuérdese lo que la Biblia dice, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, fueron traspasados de muchos dolores. Dalila, impía, pagana, no tenía nada de qué cuidarse. Quien tenía que cuidarse era Gedeón, el hombre que había nacido bajo las manos milagrosas de Dios, con un llamado, con un plan y un propósito divino de parte de Dios para ser libertador de Israel, y quien debía ser nazareo desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Tenía que cuidar su vida, tenía que cuidar su ministerio, tenía que saber con quién se juntaba, bendito sea Dios para siempre, y no dedicarse a una vida liviana como él se estaba dedicando, bendito sea Dios para siempre, tal y como se desprende de estos textos bíblicos que estamos viendo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. A Dios sea la gloria. ¿Sabe que cuando usted ve, por ejemplo, los muñequitos en la televisión, se suele representar a Sansón como un hombre grande? Aleluya. Pero lo más probable era que Sansón fuera un hombre de una contextura normal. Bendito sea Dios para siempre. Estamos hablando porque si Sansón, a Dios sea toda la gloria, hubiese sido un hombre que hubiese tenido una contextura física grande como el gigante, como Goliat, quizá eso no sorprendía a los filisteos, pero un hombre con una contextura física normal, aleluya, a Dios sea toda la gloria, parecido a los demás hombres y con una fortaleza sin igual, eso llamó la atención de los filisteos. Ya nosotros queremos saber cuál es el secreto de la fuerza de este hombre. Bendito sea Dios para siempre, porque es un hombre, aleluya, común como uno de nosotros, sin embargo, exhibe una fuerza descomunal. Aleluya, de manera que ellos querían saber el secreto. Tiempo después, tal como le he estado describiendo, el Señor conoce a Dalila. Alabado sea el Señor. Su interés por ella iba más allá de lo emocional. Las escrituras indican que se enamoró de Dalila. Sansón estaba loco por Dalila. Los gobernantes de los filisteos vieron eso como la ocasión y la oportunidad que ellos estaban buscando. Alabado sea Dios para siempre, y que se describe en el versículo 4 para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Y cada uno le ofreció el dinero que ya le dije, bendito sea Dios para siempre, de manera que ella aceptó la propuesta, bendito sea Dios para siempre, por el precio que se le estaba ofreciendo. 3 veces Dalila le preguntó a Sansón que cuál era el secreto de su fuerza. 3 veces Sansón le mintió. Sí, Señor. Aleluya. De alguna manera se estaba cuidando, pero estaba jugando con el plan y el propósito que Dios tenía para su vida. En cada una de las 3 ocasiones,
Sansón rompió las ataduras y derrotó a los filisteos. Yo pienso que es demasiado. El juego que Sansón tenía, lo ataban. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, pero a pesar de todo, a Dios sea toda la gloria. Él seguía con el jueguito. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ella estaba dispuesta a traicionarlo. Alabado sea el Señor. Y él no estaba dispuesto a revelar el secreto de su fuerza. Sansón no estaba con eso. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro amado Señor. Sansón abandona a Dios. Vamos a estar viendo eso a la altura del versículo 15 de este capítulo 16. Entonces, después del jueguito, Sansón, Sansón, los filisteos contra ti. Sansón despertaba de su sueño y rompía todas las ataduras que le ponían los filisteos y seguía manifestando su fuerza. Entonces ella se le dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Aleluya. Ella sabía que Sansón estaba enamorado de ella y entonces ella le dice: bueno, pero si tú me amas como tú dices, ¿por qué me escondes un secreto tan importante frente a mi insistencia? Aleluya, me parece ver a Sansón desvanecido. Se desvaneció frente a la pregunta que le hace Dalila. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, cualquiera que fueran las razones por las cuales Dalila le vendió el secreto de la fuerza de Sansón a los príncipes filisteos, Sansón cedió ante el acoso incesante de Dalila y finalmente le reveló el secreto, tal como se ve de Jueces capítulo 16, 15 al 17. Dice el 16 que como todos los días, ella lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Escúcheme bien. Al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afectara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquiera otro de los hombres. Reveló todo el secreto. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Al parecer, Sansón creía que su fuerza sobrehumana o sobrenatural tenía que ver con él y con su cabello. Aparentemente, Sansón no pudo entender el significado del voto nazareo. En realidad, el secreto de su fuerza estaba en la presencia de Dios en su vida. Pero el voto nazareo era símbolo de esa consagración. Aleluya. Y de que Dios estaría siempre con él mientras él tuviese su cabello. Tan pronto se cortó el cabello, entonces Dios se apartó de Sansón. Aleluya. Aunque no se trataba del cabello, sino del voto relacionado. Alabado sea Dios para siempre con su llamado. A Dios sea la gloria. Era el secreto que estaba detrás de su fortaleza. Bendito sea el Señor. Él no debía revelarlo ni estar jugando con la salvación, con el plan y el propósito que Dios había puesto en su vida. Bendito sea Dios para siempre, porque su fuerza venía de Dios.
Y tan pronto él desobedeció, entonces Dios se apartó. Alabado sea Dios para siempre. Como Sansón había quebrantado el voto, el Espíritu de Dios dejó de darle el poder. Escuche bien. Si usted lee el versículo 18 a 21, se va a dar cuenta de esto. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó a llamar a los jefes filisteos y le dijo: vuelvan una vez más, que él me ha confiado todo. Entonces los gobernantes filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido, y después de hacerlos dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 gadejas de su cabello, y así comenzó a dominarlo y su fuerza la abandonó. Luego ella gritó: Sansón, Sansón, los filisteos se lanzan contra ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces, me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor ya lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza, y lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Aleluya. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. A Dios sea toda la gloria. Es que no se puede jugar con el ministerio. Es que usted tiene que asumir responsabilidades frente al llamado que Dios le ha dado. Por encima de todo, aunque el diablo se levante, no importe a quien esté utilizando. Alabado sea Dios para siempre. Puede ser su gente más cercana, pero usted tiene un compromiso con Dios por encima de todo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. En este caso, a quien estaba utilizando era la mujer de Sansón, como piedra de tropiezo, como instrumento de Satanás para debilitar el ministerio de Sansón. Y lo logró. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Óigame bien. Dios quiere usarnos como instrumentos para su gracia, como instrumentos de bendición. Entonces, nosotros debemos apoyarnos en las manos de Dios para que Dios nos utilice como canal y como Él quiera. Aleluya. Cuando nosotros tratamos de cumplir el llamado de Dios con nuestras propias fuerzas, en vez de seguir la voluntad de Dios, sencillamente seremos unos fracasados. Bendito sea Dios para siempre, porque con tu propia fuerza, yo con mi propia fuerza no podré cumplir el llamamiento, ni el plan y el propósito de Dios en mi vida. Bendito sea Dios para siempre. Así que, mis amados, vamos a ver la importancia del cabello en la vida de Sansón. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Aleluya. Cuando ya estaban alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. El hombre poderoso, el que tenía la unción, que tenía la autoridad sobre quien venía del Espíritu Santo de Dios, ahora era un juguete del diablo, un juguete de Satanás.
Así que, mis amados, debemos ser cuidadosos, no sea que siendo usted un instrumento poderoso en las manos de Dios se convierta luego en un instrumento del diablo, un juguete en las manos de Satanás, donde Satanás se divierte con usted. Eso pasó con Sansón. Mire, cuando le raparon la cabeza a Sansón, él quedó roto su voto nazareo. Según Número, capítulo 6, que usted puede leer, cuando una persona de alguna manera quebrantaba su voto nazareo, se le rapaba la cabeza y lo comenzaba de nuevo, aleluya, hasta haber cumplido por completo su voto. No obstante, el voto de Sansón era un voto para toda la vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Usted lo recuerda, que ya se lo dije. Ahora, que por fin los filisteos habían capturado a Sansón, hicieron una fiesta masiva en su honor. Aleluya, en honor al dios de ellos que se llamaba Dagón. Aleluya, y en el templo de Dagón se reunieron más de 3,000 personas ese día, conforme a Jueces 16, 23 al 27. Los filisteos querían adorar a su dios falso, honrándolo por la victoria que ellos habían tenido por haber capturado a Sansón, su enemigo que tenía asolada su tierra. Bendito sea Dios para siempre, y que había multiplicado sus víctimas. Observe que al hacerlo también proclamaban que Dagón había sido vencedor y que Dagón había derrotado no a Sansón, sino al Dios de Sansón. ¡Ja! ¿Cuánto alaba su nombre? Ahí que se mete en problemas la gente. Porque usted puede vencerme a mí como un siervo de Dios que haya descuidado mi fe y mi relación con Dios, pero cuando usted mete a Dios en el asunto de que usted derrotó a Dios, y ellos estaban felices, contentos, celebrando un festín, y tenían a Sansón como un juguete de museo, como un peluche, y se divertían con Sansón como un peluche, pero estaban alegando que habían derrotado y vencido al Dios de Sansón. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, al Dios del universo. Recuérdese que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Bendito sea Dios para siempre. Y cuando David encontró a los filisteos con eso mismo, dijo: ¿y quiénes son estos incircuncisos para estarse burlando? Alabado sea el Señor, del Dios viviente, el creador del cielo y de la tierra. Y lo enfrentó David y mató a Goliat y venció a los filisteos. Aquí estaba pasando lo mismo. En esta ocasión los filisteos se estaban burlando del Dios creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Mientras ellos celebraban, trajeron a Sansón como objeto de diversión para reírse de él. Y Sansón le pidió al jovencito que lo estaba guiando que lo ayudara a apoyarse en una de las columnas que sostenían el templo donde todos estaban reunidos, el templo de Dagón. Que muchas veces los dibujos animados lo presentan como columna muy fuerte de piedra, pero generalmente en aquel tiempo las columnas eran de madera. Bendito sea el nombre, pero eran fuertes. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oiga eso. Dios es grande. Es poderoso. Dice la Biblia que Sansón oró al Señor y le dijo: oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios. Te ruego que me fortalezca solo una vez más. Y déjame de una vez y por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Porque eso fue lo primero que hicieron los filisteos, que cegaron a Sansón, le sacaron los ojos.
Es lo primero que el diablo hace cuando te logra separar del ministerio, de la vida cristiana, cegarte espiritualmente para que tú no tengas la luz de Cristo. Dice la palabra que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Eso mismo pasó con Sansón. A Sansón le sacaron los ojos físicamente, pero espiritualmente el hombre seguía en el fondo pensando en los errores que había cometido, en la falta que se había cometido delante del Señor. Aleluya. Y cuando hizo esta oración, dice que luego Sansón palpó las columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Y luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí reunida. Y fueron muchos más los que Sansón mató al morir que lo que había matado mientras él vivía entre los filisteos. Bendito sea Dios para siempre. Oiga eso. ¿Qué revela la oración de Sansón acerca de su condición espiritual? Sabemos que el Señor había dejado a Sansón como consecuencia de que le describió o descubrió a Dalila el secreto que había en su corazón, según el versículo 17. Les reveló el verdadero secreto de su fuerza. Alabado sea Dios para siempre. Es como decirle: el poder que tengo de Dios está aquí. Mi dedicación a Dios es esta. Alabado sea Dios para siempre. Pero estamos mirando a Sansón, que está orando delante del Señor. Y esa oración, en última instancia, nos da a nosotros cierta pista acerca de la condición espiritual de Sansón. Oró, alabado sea Dios para siempre. Y aunque quizás nos parezca algo insignificante, nos muestra, alabado sea Dios para siempre, que en medio de su debilidad le pidió al Señor que se acordara por él de última vez. Y dice la palabra que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Pero no solamente eso. Cuando usted lea Isaías en el capítulo 1, verso 15 en adelante, 16, por ahí 17, la palabra dice que tus pecados pueden ser rojos como el carmesí. Aleluya. Pero cuando usted se humilla y usted confiesa al Señor y le pide perdón, y esa oración está revelando de algún modo humillación, sumisión y arrepentimiento de parte de Sansón hacia Dios, y el Señor lo perdona, le imparte fortaleza para que él, alabado sea Dios para siempre, sea un vencedor en medio de una circunstancia difícil. Le da fuerza nuevamente, y Sansón recobra fortaleza, toma la columna del templo y lo echa hacia abajo, aleluya, y hace venganza contra los filisteos. Aunque murió Sansón, y usted dice: ¿y por qué el Señor no dejó con vida a Sansón? Bueno, Sansón pudo haber vivido, pero su oración fue esa: muera yo con los filisteos. Y la Biblia dice que tal como tú creíste, así va a ser hecho. Pero no solamente eso. El Espíritu Santo trae a mi mente el pensamiento que la paga del pecado es muerte. Y si bien es cierto, él se arrepintió, no menos cierto es que también había juicio de Dios y un castigo sobre él por haber cometido pecados delante de Dios, por haber estado jugando con la salvación,
por haber estado jugando con el plan y el propósito divino de Dios en su vida. Alabado sea Dios para siempre. Y él murió con los filisteos. Bendito sea Dios para siempre, pero su victoria fue grande. Oiga eso. Su victoria fue grande. Porque cuando oró, se vengó de los filisteos. Bendito sea Dios para siempre. Porque Dios respondió la oración de Sansón. Y en esa ocasión mató más filisteos, más enemigos de Dios y de la nación y el pueblo de Israel que todos los enemigos que había matado mientras él vivía. Dios bendiga a nuestra hermana Mari Violán, que nos está viendo. Bendito sea Dios para siempre. También a Stacy Nieves, que nos está viendo. Hemos llegado a la parte final de este contenido. Un hombre fuerte pero inestable. A veces tenemos alguna buena consistencia física, fortaleza, pero somos inestables espiritualmente. Pero hay momentos en que Dios nos llena de su fortaleza, espiritualmente hablando, y por las cosas que hay en el mundo y los afanes que hay en el mundo, muchas veces terminamos también siendo inestables. De manera que usted y yo estamos llamados a ser siervos y siervas vigilantes, pendientes de las cosas que nos rodean para no permitir que Satanás nos engañe. Tenemos la palabra de Dios, aleluya, que nos sirve de sostén y de fortaleza como antorcha y como luz para alumbrarnos en medio de la oscuridad. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Pero también tenemos un Dios que nos va a guardar sin caída a pesar de la prueba. Dice que si nosotros nos mantenemos en su palabra, aunque sea fuerte la carga, aunque soplen río, aunque soplen vientos, si le den duro a la casa no caerá porque tiene un buen fundamento, porque está sólida. No es porque usted es fuerte, usted está lleno de debilidades. Se manifiestan en todas sus acciones del diario vivir. Bendito sea Dios para siempre. Pero Dios, como tiene un buen fundamento, un fundamento lo sostiene. A pesar de su debilidad, el Señor lo cuida y lo protege. No porque usted es fuerte, sino porque el poder le corresponde a él. Así que Dios lo siga bendiciendo. Dios lo siga cuidando a cada uno, a la persona que se conectó, comparte el video y que la bendición de usted sea de la gente que nos ha estado viendo en España y en otros lugares. Aleluya, que Dios bendiga su vida y su familia. En el nombre poderoso de Jesús. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices, si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices, si yo te digo Dios te bendiga. Oh Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites estar en este programa Tiempos Decisivos. Yo te pido, Señor, que tú nos sigas bendiciendo. Sigue bendiciendo a la gente que estuvo conectada con nosotros y a la gente que va a estar viendo este video posteriormente. Yo te pido, Señor, que una palabra de vida, Señor, guiada por el Espíritu Santo, llegue a su corazón y le ministre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en medio de los tiempos, no dependiendo de nosotros mismos, sino de tu poder, de tu gracia y tu misericordia. Bendice mi casa y mi familia. Bendice a todos los miembros de la Iglesia Central de Jesucristo Buen Samaritano y también de la segunda. La bendición de Dios con cada uno de ustedes. Aleluya, cuídense mucho. De esta forma, nosotros llegamos a la parte final. Alabado sea el Señor, invitándolo para el próximo martes, cuando estaremos en otro programa similar.